Padre Walfredo Cardoso nos tiene algunas interrogantes, algunas preguntas, Walfredo. Sí, Carolina, sí, estimado cardenal. Tenemos la participación de la ciudadanía a través de nuestro Twitter, @primerapágina, y ellos tienen varias interrogantes que las voy a resumir en un par. Primero, cardenal, ¿cómo se hace para obtener diálogo y paz con una persona que le dispara? Esa es la primera pregunta, tengo dos más. Bueno, no es posible, y por eso quienes tienen el deber constitucional de contener las armas, tienen el deber constitucional de evitar que esa persona dispare. De manera que eso es sumamente importante, ¿no? Y bueno, y atender, repito, los justos reclamos de los estudiantes, los justos reclamos del pueblo. El país atraviesa una situación muy difícil, una situación política, económica, social muy difícil, y eso es lo que está a la raíz de estas protestas. Bueno, hay que buscar los esfuerzos de todos, la concertación entre todos los sectores del país para que se podamos resolverlos. Tenemos que remar todos hacia un mismo puerto. No podemos estar en una actitud, digamos, de que aquí el único que actúa y el único que sabe soy yo. No, hay que concertar, hay que llamar a los diversos sectores. Los problemas económicos que tenemos, la escasez, el desabastecimiento, la altísima inflación, eso hay que resolverlo con la ayuda de todos los sectores que tienen que ver con ese tipo de actividades en el país. Walfredo. Sí, Carolina. Cardenal, le pregunta a otra persona que pertenece a nuestra comunidad del Twitter, @primerapágina, ¿qué opinión le merecen las agresiones recibidas ayer por el padre José Palmar en la Plaza de la República de la ciudad de Maracaibo? Bueno, a mí yo deploro mucho que hayan atacado al padre Palmar. Tengo entendido que él más bien estaba mediando en una especie de trifulca que había entre dos grupos, y entonces lo golpearon, ¿no? Bueno, yo lamento mucho, le mando un gran saludo al padre Palmar y a todos los sacerdotes de Maracaibo. Creo que hay que evitar, hay que bajar el nivel de violencia que existe actualmente en el país. Eso es necesario que lo hagamos todos. Y en este sentido, pues el llamado es a eso, ¿no? A que nos entendamos, a que dejemos la altisonancia en el lenguaje, a que busquemos el encuentro, a que busquemos el respeto, y que practiquemos el respeto a los demás, a que sepamos que, bueno, si alguien está protestando, bueno, mientras no actúe con vandalismo, nos dejen los que protesten, no ataquen las manifestaciones. Y yo creo que esto es sumamente importante. Hay que cambiar el discurso, padre. El discurso está ligado a la polarización y a la violencia. Exactamente, el discurso tiene que ser un discurso incluyente. Vamos a entendernos, vamos a buscar. Aquí los venezolanos no podemos ser enemigos unos de otros. Bueno, pueden ser adversarios en diversas cuestiones, en política, etcétera, pero no podemos considerarnos enemigos unos de otros. Todos somos miembros de un solo pueblo. Aquí no hay nadie que tenga la exclusividad de pertenencia al pueblo venezolano. El pueblo venezolano somos todos, y en ese sentido tenemos que entendernos, tenemos que buscar el encuentro, la reconciliación y el diálogo para poder resolver los problemas que están a la raíz de esta crisis que se está dando actualmente en Venezuela. Walfredo. Cardenal, me permito en este momento hacer una interrogante personal. En vista de los evidentes acontecimientos que se están suscitando en nuestro país, usted convoca al diálogo, por supuesto, en nombre de la Iglesia Católica en Venezuela. ¿Piensa usted, dentro de todo este marco contextual que estamos viviendo en el país, que solamente un llamado al diálogo sería suficiente? ¿La Iglesia Católica no tiene algún tipo de más allá de una posición, algún tipo de plan, alguna acción a realizar para ayudar a esta pacificación que tan es necesaria en el país? Bueno, nosotros estamos permanentemente trabajando por el bien del pueblo, trabajando por el bien de todos. Nosotros, los sacerdotes, los obispos, los religiosos, las religiosas, somos hermanos de todos. Nosotros damos un ejemplo precisamente de fraternidad, de diálogo, de encuentro. Pero por otra parte, nosotros no tenemos más arma que la palabra, para invitar, la palabra y la verdad, en el sentido de invitar a la gente a que deponga las actitudes violentas, a que deponga la soberbia, a que deponga la ira, la cólera, la ira, la rabia. Eso hay que sacarlo del corazón, y hay que actuar de una manera mucho más ecuánime, mucho más sosegada, con una mayor sensatez, con una
actitud, como decía aquel presidente venezolano López Contreras, de calma y cordura. Esto es muy importante para que podamos nosotros resolver la actual situación del país. Padre, usted en meses anteriores, usted como representante de la Iglesia, sí, se reunió con el ministro de Interior, Justicia y Paz para buscar canalizar, disminuir el problema de la inseguridad que nos afecta a todos los venezolanos. Claro. Y mucha gente vio como positivo ese encuentro, porque son diversos sectores que deben confluir. Así es, por supuesto. Ahora bien, este tema no tiene que ver con inseguridad, tiene que ver con violencia, lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Quizás usted, la Iglesia, como representante de la Iglesia, ha pensado reunirse con el gobierno nacional a ver de qué manera se pudiese canalizar o el mensaje de Dios pudiese ayudar a bajar el índice de violencia en el país. Bueno, nosotros estamos abiertos al diálogo con el gobierno. Ahora, en estos días el gobierno no nos ha llamado. Nosotros estamos abiertos a eso y la presidencia de la Conferencia Episcopal así lo ha manifestado en ese documento que emitimos el 14 de febrero. Yo digo esto porque mucha gente dice que nosotros no hemos hablado. No es cierto. La presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un documento muy serio, muy importante, muy profundo y muy agudo el 14 de febrero. Y que fue compartido además en todas las iglesias, en las misas. Bueno, sí, lo leímos aquí en Caracas el domingo pasado, ¿no? De manera que nosotros estamos dispuestos a eso y nosotros queremos trabajar todavía mucho más de lo que hacemos, porque el trabajo de la iglesia, el trabajo de los sacerdotes, el trabajo de cada uno de los católicos debe ser, pero el nuestro es permanentemente trabajar por la paz, en contra de la violencia, para que se viva de acuerdo a la palabra de Dios. Y si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, que nos invita a ser generosos, a amar, a trabajar, a practicar la verdad y la justicia, el país sería una maravilla, un país que tiene todo para desarrollarse plenamente. Bueno, nosotros tenemos que ir en ese camino. Y como decía, pues nosotros estamos plenamente dispuestos a participar en cualquier esfuerzo que se haga por buscar y encontrar la paz en Venezuela. Wilfredo, ¿tienes más preguntas? Sí, Carolina. Cardenal, en la red social que manejamos acá en Twitter, hay uno específico que le preguntan: padre, ¿por qué el Papa guarda silencio respecto a Venezuela? Mataron a 2 sacerdotes y no ha dicho nada. Yo le modifico esa pregunta, no se la modifico, se la refuerzo. Más allá de eso, ¿ha recibido la Iglesia Católica algún comunicado de su santidad con respecto a este tema específicamente? ¿El clero ha recibido un mensaje del Papa? No. Mira, en primer lugar, nosotros hablamos permanentemente sobre los problemas que tenemos. Yo por aquí por Globovisión hablé sobre el asesinato de estos salesianos el mismo domingo. De manera que no es cierto de que no he hablado. La gente dice que no ha hablado simplemente porque no ha escuchado, porque no leyó el periódico, porque no prendió la radio. No es cierto, nosotros estamos permanentemente pendientes de todos los problemas. Ahora, yo creo que lo importante es que tratemos de rechazar la violencia y tratemos de construir un mundo mejor, un mundo en paz, un mundo en el cual todos nos sintamos verdaderamente incluidos para construir una Venezuela mejor. La pregunta que creo que es necesaria, usted como representante de Dios y de la Iglesia en nuestro país, cardenal, ¿cuál es el llamado que usted le hace a los sectores de oposición que adversan al gobierno, pero además que lo adversan por las situaciones políticas, económicas, inseguridad del país? Pero también, ¿cuál es el llamado que usted le hace al gobierno nacional y a los adeptos al oficialismo? Usted como mediador de Dios y de la Iglesia en nuestro país. Sí. Bueno, mira, yo quisiera decir algo en primer lugar, aunque no me lo has preguntado, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con la oposición y el gobierno. El presidente ha hecho mención en estos últimos días a que está en desarrollo un golpe de Estado. Bueno, a mí no me corresponde, yo no tengo información al respecto de eso, pero sí quiero decir que yo personalmente, y estoy seguro, todos los obispos de Venezuela rechazamos cualquier intento de golpe de Estado, ¿no? Creo que eso sería una locura, creo que eso sería un salto al vacío, y en caso de que se estuviese dando. De manera que esperamos que no sea así, y por supuesto que lo rechazamos plenamente, ¿no? Y además hay que aclarar, padre, discúlpate que continúe, sí, que el golpe de Estado los dan los militares, no lo da la sociedad civil. El golpe de Estado no lo dan los muchachos en la calle. No lo dan unos tipos que puedan hablar por televisión o por radio o tener un micrófono. No,
Los golpes de Estado en Venezuela siempre los han dado los militares, que son los que tienen las armas para eso. De manera que, pero en todo caso yo rechazo absolutamente cualquier intento de golpe de Estado que se quiera dar en Venezuela. Ahora, yo creo que la oposición tiene que, la oposición y el gobierno, ambos sectores, bajar el tono del discurso, bajar el tono de la confrontación, tratar de buscar resolver los problemas gravísimos que tenemos. Yo creo que el gobierno, y yo vuelvo a esto, lo decimos en ese documento del 14 de febrero, el gobierno tiene que hacer el esfuerzo por llamar a los sectores productivos, a los sectores culturales, a los medios de comunicación, a los sectores, a los gremios, para tratar de resolver los graves problemas que tenemos. Hay un problema terrible, eso del dólar, el dólar paralelo, eso de que no hay divisas, eso de que se debe dinero a las clínicas, eso de que no se consiguen repuestos. Bueno, eso tiene que resolverlo el gobierno. Y para ello el gobierno no puede solo, tiene que entender eso, de que el gobierno tampoco puede solo. Tiene que llamar a todos los sectores a que participen en un esfuerzo conjunto para resolver los graves problemas que tiene actualmente Venezuela. El presidente Nicolás Maduro hizo referencia que el lunes va a solicitar una reunión, lo que tiene que ver con el consejo con diversos gobernadores. Él convocó al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, sí, también al gobernador de Lara, Henry Falcón. Con esa reunión, con la presencia de estas autoridades regionales, ¿se pudiese canalizar también el tema de la violencia? Mira, yo creo que hay muchos escenarios. Me parece que esa institución, el Consejo Federal de Gobierno, es un organismo muy bueno para eso, ¿no? Pero además está la Asamblea Nacional. Entonces, pero no puede ser que el grupo mayoritario siempre esté verbalmente agrediendo a los diputados de la oposición, que los han excluido de las comisiones. Si se quiere diálogo, y el presidente ha dicho que él quiere dialogar, pues el primer escenario es el escenario constitucional, donde estamos representados todos los venezolanos, que es la Asamblea Nacional. De manera que ahí tiene que haber un cambio de actitud también, en pro de la paz, en pro de la tranquilidad de los hogares, en pro de que haya fluidez en el transporte, de que no haya dificultades, de que se resuelva el gravísimo problema de la inseguridad. Para ello, el primer escenario es la Asamblea Nacional, y por supuesto siempre ha habido contactos entre los diversos líderes, tanto del gobierno como de la oposición. Bueno, que reanuden esos contactos, que haya conversaciones y que se puedan resolver de verdad las causas de la actual situación de agitación política que estamos viviendo. Nos quedan pocos minutos, cardenal, y Wilfredo tiene una nueva pregunta. Sí, Carolina, sí, cardenal. A propósito de este último tema que están tocando, hay varias personas televidentes a través de nuestra cuenta del Twitter, @primerapágina, que le toman la palabra, cardenal, e insisten en el hecho de que ¿por qué usted, por motus propios, no va y conversa con un diálogo de paz, con un mensaje de paz, inclusive con acciones directamente con el presidente Nicolás Maduro? Hay uno específicamente le dice, señor cardenal, ¿por qué no va a hablar con Maduro acerca de la paz en Venezuela? Estamos a la orden, pero yo creo que le corresponde al presidente pues invitarnos en caso de que lo pensara conveniente. Ha habido reuniones de la directiva de la Conferencia Episcopal con altos funcionarios del gobierno, especialmente con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el mayor general Miguel Rodríguez Torres. Pero después de una reunión que hubo antes de la visita del presidente Maduro al Papa Francisco, no ha habido más contacto directo entre el presidente y la presidencia de la Conferencia Episcopal. De manera que estamos a la orden y yo creo que ¿están dispuestos? Sí, estamos dispuestos, sí. Padre, tenemos que despedir. Un mensaje para todas las personas que nos están viendo en estos momentos tan particulares que está viviendo Venezuela. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. A todos nos corresponde trabajar por la paz, y fundamentalmente a quienes tenemos mayores responsabilidades. Que todos estemos a la altura de nuestra misión y de nuestro trabajo por el bien de nuestro país. Dios bendiga a Venezuela. Amén, Padre. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Primera Página.